Pepito García Sánchez. Él es el español que más dinero debe a Hacienda, debe cerca de 16 millones de euros. ¿Y sentirse como el hombre que más ha defraudado a Hacienda con tanto...? No, perdón. No. Eso no se lo permito. No me puede llamar usted defraudador. Pregúntele usted al señor Montoro qué pasó con la lista Falciani. Vale, ahí sí hay defraudadores. Hubo un momento donde el señor Montoro le interesó por razones obvias, es decir, tapar todas las chapuzas de su partido y distraer la atención. Agapo era un tío lanzado, muy comercial, muy tirado para adelante, con un crédito en Madrid acojonante, conocía a un montón de gente. La juventud de Agapito ha sido como la mía. Él esclavo en matemáticas y en números, y yo esclavo en su gravera. Leyes, reglamentos, órdenes circulares, y después porque, claro, todo es susceptible de interpretación. Y el ciudadano ve, claro, que lógicamente si quiere que su interpretación prevalezca sobre la de la agencia tributaria, tiene que lucharla en un campo de batalla muy desigual. La eficacia de la persecución de los delitos contra la hacienda pública son absolutamente fundamentales. Permitir la difusión, en primer lugar, de la lista de morosos con hacienda pública. A mí me han dicho que en ocasiones cuando a un ministro de Hacienda se le ha hecho ver si somos tan belicosos y tan agresivos, dentro de unos años los tribunales anularán nuestras liquidaciones. Y me han dicho que ese ministro de Hacienda comentó, no me importa, dentro de unos años España no tendrá el problema económico que tiene hoy y sobre todo yo ya no seré el ministro de Hacienda. Todo se hizo un bloque. La sensación de impotencia para luchar contra el orden establecido, que pueden hacer lo que les parece. Tienen la presunción de veracidad. El ciudadano no tiene ninguna presunción, el ciudadano es un cero de izquierda. Con la izquierda y con la derecha. Estamos hablando de una historia de terror fiscal de tiempos de Cristóbal Montoro. El sujeto más despreciable de casi todos los despreciables que han ocupado ese ministerio de saqueo de los bolsillos, no porque no haya que pagar impuestos, hay que pagar impuestos, hay que ver qué impuestos, hay que ver cómo se pagan, sino porque él usó Hacienda como policía política al servicio de su carrera y de su personalidad. Recuerden que Montoro detuvo a Rodrigo Rato, su antiguo jefe, unas horas, gracias a una policía a la que le acababan de poner el uniforme que uno llevaba todavía colgando la etiqueta, en el barrio de Salamanca para recorrer, después de haber pusieran la cabeza así para que entraran en el coche como si hubiera matado a alguien, si fuera un etarra, bueno, un etarra sería ministro, y después a las 3 manzanas vio el despacho. Sí tiene usted el despacho, sí, usted ya lo sabía, vale, pues ya está libre, pero allá no estaba la Sexta para contarlo. Eso es Cristóbal Montoro, es decir, el terror. ¿Y qué garantías tiene uno ante Hacienda? Ninguna. El problema es que nadie hasta ahora ha hablado, nos pasamos la vida mintiendo sobre la guerra civil, y es la primera vez que yo recuerde, y estoy harto de hablar de esto, sobre todo por el caso de los presidentes del Barça y de los amigos de Borrell y de Magdalena Álvarez que trincaban en Barcelona. Ni un solo detenido en Hacienda y 5 presidentes del Barça a la cárcel. O sea, ya me contarán ustedes qué justicia es esta. Bueno, el miedo fiscal. Y nadie, por miedo al fisco, hacía una película. Hasta este hombre providencial que es Alejo Moreno. Hola. Bueno, Alejo, muchas gracias primero por lo que has hecho. Hechos probados. Es una película que no está en ninguna plataforma. Y tiene que estar en Movistar, tiene que estar en Flixolé y tiene que estar en Filmin, por diversas razones. O sea que eso, hasta ahora, ninguna. Todo es pánico al fisco, ¿no? Sí, evidentemente. Así ha sido. Bueno, cuéntanos cómo fue la idea de la película. Tú eres director, productor, es decir, tú te has gastado ahí tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero, etcétera. ¿Cómo encuentras a este hombre y por qué te surge la idea de la película? Pues de una manera fortuita, me lo presenta mi ex socia, tenemos una comida, yo de momento no sabía quién era él, en esa conversación tenemos una conversación muy agradable y él me cae bien, me comenta que es protestante, me parece una cosa muy curiosa, tiene una conversación interesante y luego llega lo siguiente, ¿no? Esta cosa de, bueno, sabrás quién soy, ¿no? Y digo, pues la verdad es que no tengo ni idea. Hombre, pues si el País acaba de sacar una foto mía y tal, y ahí ya me sorprendió más, ¿no? Porque primero, cuando uno conoce a una persona sin el estigma, ¿no? Sin saber lo que se está diciendo de él,
pues la aproximación a la persona es otra. Y entonces ahí las dudas empiezan a surgir. Y empezamos a pensar ahí, bueno, a lo mejor aquí hay un tema, ¿no? Pero ya se confirmó cuando justo una semana más tarde publicaron la Declaración de Granada, que eran 35 catedráticos de Derecho, que todos estaban de acuerdo en que aquí había un abuso generalizado de un poder del Estado contra el ciudadano. Y entonces dije, vale, esto ya no es un problema de un sujeto, de un individuo, sino que es algo que nos afecta a todos y que tiene que ver con la calidad democrática, con la calidad del Estado de Derecho. Hay una cuestión de fondo y ya podéis entrar a preguntar como queráis, ¿no? Pero es una cosa, por un lado, esperanzadora y por otro, desoladora, que la justicia casi en pleno, sistemáticamente le ha dado la razón a este ciudadano. Sí. Y la justicia no ha podido, contra la voluntad de recaudar y la impunidad absoluta en su actuación, claramente delictiva, porque va contra la justicia, delictiva en el fondo y en la forma, sobre todo en el fondo. Bueno, si te dice que es inocente alguien, tú no puedes llamar defraudador a un deudor. Un deudor es que tú dices que debe y él que no. Pero es igual. Antes lo comentábamos y estaba Ruiz Jarabo, que es de una ilustre familia de juristas, además con una raigambre entero. En Aragón, imaginación no, pero damos juristas, filólogos, gramáticos y poetas, novelistas no. Pero buenísimos. Bueno, y cineastas también. Tenéis sí, Saura pero y Buñuel. Por el lado un poco volado. Sí. Pero novelas, ¿no? Salvo Sender, no. Bueno, el caso es que lo que dice... Bueno, es que la técnica de Hacienda es que da igual lo que diga la justicia te da la razón. Entonces te pongo otro pleito y recurro por lo penal. Y cuando te den la razón, vuelvo a recurrir. Y para entonces yo ya no soy ministro, eso sí, te he hundido la vida... Porque la historia dramática de este hombre es que este hombre acaba en una clínica psiquiátrica con la familia destruida, él arruinado, digo que era poderosísimo, que posiblemente se hubiera pactado con Hacienda, se hubiera pagado, a pesar de no tener que pagar, no hubiera pasado nada. Claro, eso es una de las preguntas que yo le hago en un momento cumbre de la película, ¿no? Pero bueno, que claro, me surgió espontáneamente, es decir, es que tú viendo las cifras de lo que ha pagado, lo que debía, porque ha pagado más de lo que debía, entre intereses, tal, más, y no queda fuera del documental lo que se ha gastado en abogados, que eso son cantidades millonarias, más los avales del banco, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, defenderse le ha costado una millonada, ¿no? Y yo preguntaba, bueno, es que hubiese sido mejor pagar, pero claro, ahí él activa porque ya esta gente que pelea tanto con Hacienda se convierten en defensores del derecho, ¿no? Y claro, al final él dice, no, pero es que yo no soy culpable, ¿no? Es que yo, ¿por qué? Lo que usted me está pidiendo es que yo acepte mi culpabilidad y que pague. Eso no lo voy a hacer jamás. Entonces, claro, él se cava su propia tumba en esa defensa que en realidad es justa. O sea, que no claro, es que... sí, pero que no puede ni el sistema nervioso central, ni el sistema familiar que lo quiere es paz. Al final no sobrevive. No, claro que no. Y este hombre acaba atado en la camilla de un psiquiátrico. Sí. Lo peor de todo es que, bueno, ante todo, enhorabuena por el documental. Tendría que ser de visión obligatoria, no solamente por el problema de fondo que plantea, sino además cómo está hecho. Es una hechura magnífica, el montaje, la música, la verdad es que dura hora y media y se ve, o sea, no, es trepidante. Es que es el drama real de una persona que es verdad, que esa es la gracia que tiene la televisión, el cine, cuando hace buen cine y tal, es que la verdad se nota. No, y además es que los personajes y los expertos que sacáis, todo el mundo hablan muy bien, o sea, y el propio Agapito. Entonces, efectivamente, ves un hombre machacado por el engranaje que está muy presente también en el documental. Y en este caso lo tremendo no es que cómo se comportan los abusos de Hacienda, sino que la justicia misma es incapaz de responder, de defender al ciudadano. Porque por un lado la parte de la justicia, digamos, penal, le da la razón, él gana, le declaran inocente, y en cambio la justicia administrativa, con las mismas pruebas, las cambia la calificación y le declara culpable. Sí, bueno, en una primera instancia en la Audiencia Nacional se le sigue declarando inocente, ¿eh? Ojo, es solamente cuando llega al Supremo, que además es una casación que hoy no se admitiría a trámite, es decir, que tiene la mala fortuna de que en ese momento sí, pero ahora no se admitiría a trámite. ¿Está en lo tendencioso administrativo? Sí, claro, es que hay, y entonces son los amigos de Lola. Bueno, ya incluso aparece a recurrir a un abogado defensor de derechos humanos. Claro, van a Europa, porque es eso, es la violación absoluta de los
de los derechos humanos. Eso, y luego por otro lado también me llamó la atención que él, al final ya, después de que le han hecho trizas, pone una querella por prevaricación contra la inspectora que inició la causa. Es admitida a trámite y de repente la jueza titular reaparece rápidamente, que es Carmen Rodríguez Medel. Mira, curiosamente, la mujer del juez que también en otro periodo liberó el rescate de Plus Ultra. Es gente que actúa como muy rápido. Que luego ¿no? dicen, pero no te preocupes, ¿cómo va a ser del PSOE si es de familia de Guardia Civil? Pues Este hombre, yo recuerdo lo que dijo el jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, que estaban para vigilar que no se hablara mal del gobierno. En la Guardia Civil, como en todas partes, hay garbanzos negros y rojos, hay de todo. Pues después de estar remitida la demanda contra esta inspectora, ella la tumba, con lo cual es que la indefensión es absoluta. A ver, Jano. Yo quería preguntar primero, enhorabuena por sobre todo hacer una película documental como esta en un tema que muchas veces pasa desapercibido, o sea, sobre Hacienda y lo vemos esos linchamientos mediáticos que hay contra futbolistas. Yo recuerdo el caso de Xabi Alonso, por ejemplo. Bueno, que sigue peleando porque siguen sin soltarlo. Claro, Xabi Alonso en el documental. El caso de Xabi Alonso sale, porque en la página web donde se va a poder ver, que es en documental hechosprobados.com, ahí está el documental y, digamos, en una forma seriada por capítulos. Y en el segundo capítulo está precisamente una entrevista bastante extensa al asesor fiscal de Xabi Alonso, porque cuando llevan por la vía penal a un famoso en general, llevan a los dos. ¿Por qué? Como lo explica él, esto es una cosa que dice él en el documental y yo simplemente las reproduzco. Porque es un método de presión, ¿no? Es decir, si yo llevo al abogado, el abogado presionará sobre el cliente para decirle, oye, mira, llega un pacto y así nos olvidamos. ¿Y qué pasa cuando se llega a un pacto? Que el abogado pues se le quita de la causa, ¿no? O sea, se le retira del problema. Entonces, claro, al final son todo prácticas... unos incentivos perversos para asumir sobre todo la culpa muchas veces de lo que no has hecho. Claro, pero yo quería preguntar... si recurres, es que encima sigue aumentando la multa. Con lo cual, eso es lo más perverso de todo. Bueno, no puedes recurrir porque si recurres estás gastando todavía más dinero. La multa y la cuantía aumenta. No todo el mundo se lo puede permitir. Pero yo quería preguntar, sobre todo, cuando usted ha preguntado para emitir el documental, ¿qué respuestas le dan las plataformas? O sea, ¿por qué no lo quieren emitir? En general, las respuestas, o sea, ellos no tienen por qué dar un porqué, también son empresas privadas, sí, bueno, pero simplemente, o sea, no les hace falta explicar por qué, pero bueno, en el caso de Netflix, pues no está en nuestra línea editorial. Pues ya, con eso es suficiente. Otros ni siquiera pero responden. ¿tienen línea editorial? Yo creí que eran demócratas y abiertos al Estado de Derecho, a los derechos humanos. O sea, qué pandilla de farsantes. Con Ana Bolena, que la han hecho negra y lesbiana. No sé, eso es... Bueno, yo desde que Sean Connery ahora resulta que es una negra gorda, celulítica, y además que es pacifista, es que ya no nos falta más que eso. O sea, todo es exactamente lo mismo, pero al revés. Entiendo que no encaje la línea editorial de Netflix, pero otras plataformas... Bueno, otras sencillamente no han contestado. Algunas tiene sentido, porque yo soy muy pequeño, en el sentido de que por qué van a responder a un productor tan pequeño, aunque creo que el tema es evidente que tiene un interés social potente como para poder responder. Pero bueno, lo que más me sorprende es aquellos con los que sí he tenido históricamente relación, porque sí que tienen otros trabajos míos, incluso a día de hoy se pueden acceder a ellos a través de sus plataformas, que ni siquiera he recibido una respuesta. No me parece, hombre, que la educación, es decir, si uno está defendiendo el cine de autor, pues yo creo que a un cineasta hay que contestarle, por lo menos para decirle que no. Y bueno, me encuentro con que ni siquiera a veces recibo respuesta. Y luego ya en ámbito más privado, pues con distribuidores conocidos de este país y productores, pues ahí ya sí, en el ámbito más privado, pues surge el terror directamente. Es decir, yo aquí no me meto porque me abren una inspección, porque tal, o sea, hay un terror fundamentado o no, pero bueno, fundamentado desde luego en, digamos, las prácticas que se ven, ¿no? Es decir, que es verdad que a ti te pueden liar, incluso sin tener algo de lo que avergonzarte. Es decir, que el problema es ese, que la maquinaria es tan fuerte que simplemente esto avanza y ahora usted defiéndase. Sí, probablemente dentro de 15 años le den la razón. Bueno, llevas 15 años. Llevas 15 años. Hay un caso que es, porque Xabi Alonso, además, como es de aquí y tiene dinero, has decidido gastarse lo que haga falta. Hay que decir que si pagas, con pagar te perdonan el 40% con tal de que pagues, siempre que no discutas. Dice, bueno, esto será justo o injusto, pero si pagas ahora, además ahora, el 40% menos. Entonces cualquier asesor fiscal te dice, paga. Mira, si tienes y si no pide, porque no te sale a cuenta. Dentro de 8 o 10 años, si ganamos,
Pues entonces, y si perdemos, imagínate multas. Es que va a ser 10 veces más. Mira, hay que pagar, pues porque esto es el impuesto reaccionario, el del revolucionario de la ETA, el reaccionario fiscal. Eso casi todos los asesores te lo dicen. Hay que decir que casi todos los que estamos en un medio de escaparate, Cristiano Ronaldo, que es muy chulo, que es el mejor futbolista del mundo, lo de Messi es un mito absolutamente insostenible, pero es muy chulo, y es un chulo de Portugal, además, que ahí los hombres son mucho más chulos, y de Madeira, nació muy pobre. Bueno, entonces dijo, yo me gasto lo que haga falta. Al final doblegaron a Cristiano Ronaldo, doblegando al abogado, que lo machacaron, y esto, ¿quién hacía de ayudantes del fisco? El Marca y el As, y luego todos los demás periódicos. Han sacado una lista de supuestos futbolistas defraudadores en contratos absolutamente legales que tenían en cuenta la ley Bosman, y luego pues que un Cristiano, un Messi, cualquiera de los grandes, vende su producto en todo el mundo. No es verdad que esté en un país, juega al fútbol ahí, pero a Cristiano lo ven en todo el mundo, como han visto a Messi y como ahora verán a Mbappé en cuanto esté en el Madrid, donde tiene que estar. Y incluso, no sé, cuando en la segunda división, cuando esté el Barça en segunda, también se verá en algunas partes del mundo. Pero lo fundamental, aterrorizan todo lo que está creado en la sociedad para salvaguardar los derechos civiles, crean un terror mafioso de Estado que curiosamente son los medios de comunicación que deberían defender al individuo los que sirven de altavoz para... Sí. Bueno, el primer caso de terror fiscal fue el de Lola Flores. Eso te quería preguntar. Y ahora el de la Pantoja. De hecho, tú has hecho una investigación, o sea, tu documental es una investigación. Entonces, en tu trabajo, ¿cuál es el papel? ¿Qué impresión te llevas del papel de la prensa? Y vemos cómo ya se da presentado, hay imágenes justamente de presentadoras, de tertulianos que están diciendo, pero este que ha robado 16 millones. Que tú, estando fuera del gremio de la información, ¿qué impresión te has llevado del trabajo de la prensa? Bueno, yo no estoy fuera, llevo mucho tiempo trabajando dentro y quizá ya tenía una noción, pero todavía ha sido más impactante, por ejemplo, en el juicio que sale al final, de Agapito, ¿no? Que él se para en la puerta y contesta porque le llaman defraudador. Entonces, él incluso así a nivel personal me dijo, oye, tú como experto y tal, porque hay gente que me dice, eso está preparado, lo habéis grabado con actores, y digo, no, es tal cual, y es más, yo le recomendé que no se parara. Dije, si te paras, di dos cositas y sigue. Porque me dijo, ¿qué hago? Porque no sé qué hacer y tal. Pero es que le pudo la rabia. O sea, cuando ya le, oye, defraudador. Y dijo, ¿cómo? Sí. Y el tipo, boom, suelta ahí ese speech final, que parece ahí casi el Quijote, ¿no? Es decir, es una cosa luminosa lo que sale. Y yo estaba alucinando mientras lo grabamos. Digo, bueno, este hombre... En fin, pero es que yo, como ellos no sabían, las personas que estaban allí, esos periodistas no sabían que yo estaba haciendo un documental desde hacía ya un tiempo, que sabía mucho más sobre ese caso, etcétera, pues me hablaban con la naturalidad con la que hablan a un compañero, claro, y ahí pues es que había una chica que me estaba diciendo, bueno, ahora llamaré a mi padre porque es que no me estoy enterando de nada, entonces mi padre trabaja en la administración, a ver si me explica algo. O sea, todos los que habían allí, ninguno se estaba enterando en el juicio de lo que estaba sucediendo ni de lo que se estaba discutiendo. Pero sin embargo, los titulares al día siguiente eran: el defraudador dice que estaba loco y que por eso defraudó. Bueno, pero si no te has enterado de nada, ¿por qué publicas un artículo tan sangrante, ¿no? Es decir, bueno, pues porque por un lado funciona efectivamente ese morbo de decir, el defraudador, tal, que la gente lo compra enseguida. El morbo, la pereza y la ignorancia, todo mezclado. Y luego porque le damos una presunción de veracidad a la administración, que creo que eso hay que empezar a corregirlo a nivel popular. Es decir, ya no creernos tanto, porque bueno, eso se le ha concedido a la administración durante una serie de décadas y hay que empezar a cuestionarlo ya a nivel popular. Es decir, bueno, ya no me creo tanto porque ya sé cómo actúan. No, al revés. Por principio dudo. Por principio dudo, Porque una cosa es cuando eso es verdad lo que has comentado, porque cuando dicen Hacienda reclama tantos millones de euros a X persona, automáticamente la gente dice, mira lo que debe. Dice, no, o sea, vamos a ver si de verdad lo debe o no lo debe. Pero claro, es que ya automáticamente la gente ya, este es culpable seguro. Porque como Hacienda ha dicho que le debe esto... Sí. Hay un titular que yo creo que debería cuestionarse mucho en los editores y tal, y es la Fiscalía pide. La Fiscalía puede pedir lo que quiera, ¿no? Pero eso no significa que haya nada, ¿no? Es decir, luego se comprobará. Ese titular a mí me va sobrando, sobre todo porque normalmente cuando pierden
no se publica un contratitular en las mismas dimensiones que dicen salió absuelto, ¿no? Sí. Entonces siempre es más de tapadillo, más bueno, tal, ya, esto ya no interesa tanto, ¿no? Entonces, claro, hombre, está el honor de la persona en juego, ¿no? Y es una cosa muy seria, no es como para jugar. Es ese problema de la publicación de las listas, porque en el documental se ve como este hombre está, pues eso, peleando contra gigantes, y pero sigue pagando, sigue recurriendo, y de repente aparece Montoro y decide hacer pública la lista de morosos, que además se llama la lista de defraudadores. Cuando no es verdad que sean defraudadores. Claro, Todo lo de Montoro es una olimpiada del delito. Yo recuerdo lo de la detención de Rato, porque es un caso de prevaricación probablemente el más escandaloso de la historia de España. Que unos inspectores de aduanas, en el barrio de Salamanca de Madrid, detengan 3 manzanas para que salgan la sexta al antiguo jefe de Montoro, al que siempre envidió. Montoro era el mediocre, con las gafitas y tal. Lo puso a Aznar de policía, de Rato, para que no fuera muy ambicioso y tal. Que lo detiene, hace que lo detengan como si hubiera matado a alguien y lo sueltan 3 manzanas después. Pero el telediario, mediodía, noche y días y días y días y tal. Podía haber sido absolutamente inocente. De hecho, de aquello era inocente. Luego lo han juzgado por otras cosas. Pero ¿quiénes estaban al frente de todo eso? Estaba Montoro. Montoro estaba en Hacienda. Y antes estaba en Economía y Hacienda. Estaba en tiempos de Aznar. Es decir, por estar tan relacionado con él, en cualquier sitio lo habrían recusado. Es decir, mire, usted no puede. Era fiscal, era juez, era jurado. Y era condenado, y era además el funcionario de prisiones. Dice, pero usted es que no tiene vergüenza. Cuando estaba dando amnistía fiscal a gente que sabemos, grandes compañías, cementeras mexicanas, que se sabe hasta lo que pagaban Hacienda para no salir en la lista. Sí, en este caso el documental apela también a lo que tú decías, al propio ciudadano, porque efectivamente cuando sale una lista de estas, en el fondo el ciudadano se enfada, el que paga impuestos ya automáticamente dice, bueno, pues estos que se fastidian y está muy bien que se haga público el nombre. Que son ricos y yo no. No, es el hecho de que no es tanto envidia como estos tíos no están pagando, a mí me están machacando, me están crujiendo, pues que se sepa. Pero claro, el problema es que cuando ves un caso así, dices, es que no es verdad que todos sean defraudadores, o en todo caso hay obviamente una presunción de inocencia. Con la lista además yo creo que se desata otra cosa que se puede ver como digo, en la web, en la parte de los extras. Vamos a recordar cómo se puede entrar, pues sí, se puede entrar, por supuesto, yo lo web. recuerdo encantado, es www.documentalhechosprobados.com. Documentalhechosprobados.com. Lo pueden buscar ahí. Y entonces, a partir del 19, el viernes, se puede acceder a todos los materiales. Entonces, ahí está Manuel Lamela que explica muy bien una cosa que me parece muy, muy importante, y es que en el tema de las listas, al final, no hubo diputado que se opusiera a que esto saliera adelante. Miedo, claro. Es decir, que el tema que trata la película es absolutamente transversal y tiene que ver con el ciudadano y con sus garantías contra el poder político. Contra todos los poderes hay que ir, es decir, siempre hay que tratar de limitarlos, esa debe ser nuestra aspiración. Entonces, bueno, si podemos, para ello se supone que existe el derecho y para eso, bueno, pues tenemos que procurar intentar defender el derecho como forma, ¿no? En su forma y en su fondo. Como civilización. Como civilización, efectivamente. Y porque si no, vamos al desastre. Y es que esta lista además contó con bueno, ellos piden estos análisis preceptivos del Consejo de Estado y tal. Todos dijeron que era inconstitucional, a pesar de lo cual se aprobó. Sí, es claro. decir, con los informes sobre la mesa. Es decir, el ministro... Prevaricando, que es gerundio. Bueno, pues es por que miedo, al final... ¿por qué dirán? A ver si dicen que luego yo... Claro, yo creo que ese es el rédito de decir, oye, si vamos contra Hacienda, nosotros... Somos buenos. Claro. Es que resulta que si de repente ahora, yo que sé, cualquier partido, por eso y por el déficit, que es una cosa que se apunta en la película, que al final siempre se deja un poco más atrás y gana mucho protagonismo el caso de Agapito, evidentemente porque humanamente tiene mucho impacto. Pero realmente el tema de la película, que es la crisis del derecho, que eso creo que está por encima incluso de la historia de Agapito, y más allá de eso, el impacto de la deuda y del déficit que tenemos asumido en España y que es creciente, de manera que no es solamente un problema que haya sucedido en etapa de Montoro y ya está, que efectivamente Montoro pisó el acelerador, sino que es que vamos a más. Y entonces
esto va a ser un problema, en mi humilde opinión, va a ser el gran problema de España, porque la incidencia que tiene sobre la economía, sobre los ciudadanos, sobre su calidad democrática, el aceptar que el poder público puede aplastarnos así sin más. Es decir, bueno, eso se extiende a todo, ¿no? Entonces, en el momento en el que el ciudadano simplemente se desliza de que esto no es un problema suyo o simplemente acepta y paga, pues estamos colaborando todos, hay que aceptarlo, en que el poder político se sienta libre para hacer lo que quiera, ¿no? Bueno, yo no sé hoy los oyentes, Silvia, si entran en esto, porque hay 2 o 3 cosas también tremendas, la deseducación, lo de Juana Rivas, viva las secuestradoras de niños, lo de Teodoro y Fran Hervías al ataque. Bueno, hay tantos asuntos hoy, todos candentes, que no sé por dónde van. Pues Federico, después de escuchar lo que nos ha contado Alejo Moreno, ese horror vivido por el protagonista de su documental Hechos Probados, cabe preguntarse cuántos agapitos hay y qué no haría Hacienda con ellos, con una sociedad todavía más empobrecida culturalmente. Si te parece, tras la pausa escuchamos algunas experiencias de nuestros oyentes. Es la mañana, es radio. Bueno, Silvia, vamos con los oyentes. Pues vamos primero con las reacciones a la nueva ley de educación y después escuchamos los testimonios que nos llegan desde Murcia, Madrid y Ponferrada. Los 3 se han enfrentado al terror fiscal. El comunismo es como es y ya está, lo que quieren son analfabetos, analfaburros, y cómo van a tener gente más lista que ellos. Todo lo que sea más listo que los que están mandando, al final van a cuestionar realmente lo que ocurre. Yo me pregunto también, ¿dónde está la marea verde? ¿Aquella que gritaba y clamaba en las calles una educación de calidad? ¿O eran solo agitadores movidos por sus amos? Después del Consejo de Ministros de ayer, que aprobó la ley de educación que se puede pasar con suspensos, imagínense el Consejo de Ministros que tendremos en el 2045. Yo en el 2002 saqué un préstamo como todo español de bien para hacerme mi casa. La sorpresa fue que en el 2014-2015, 14 años, 12 o 14 años después, recibo una carta de Hacienda que me hacen una declaración paralela. Entonces tuve que estar pidiendo facturas por todos los proveedores que tuve y todos los albañiles, carpinteros, todo, y al final lo pude demostrar. Pero por desgracia conozco mucha gente que no pudo demostrar que todo el préstamo fue a la vivienda o perdió facturas o algo y le han quitado y los penalizaron. Es más fácil al año, los 2 años de haberte hecho la casa, que te hagan la inspección si quieren, para ver si ese préstamo lo has gastado directamente en ello, antes que después de 14 o 15 años. Yo tenía un montón de sentencias administrativas, informes, donde yo era insolvente en un tema de pensión de alimentos, ¿no? Por la crisis, por la circunstancia que fuera, yo no tenía dinero. Y tanto la Comunidad de Madrid, la Comisión de Justicia, etcétera, habían reconocido que yo era totalmente insolvente en un tema administrativo. Bueno, pues penalmente me han condenado por impago. La propia Administración de Justicia, que ha dicho que yo soy insolvente en un tema administrativo, se aporta todo esto, llega la jueza, lo quita de en medio y me ha condenado por impago diciendo que no soy insolvente. En el ámbito civil soy insolvente y en el ámbito penal no lo soy. Por la misma administración. Esta es la mafia judicial de España. Es la auténtica mafia. Yo en el 2003 sufrí un derrame cerebral. La empresa, después de estar 5 días en coma, cuando recuperé todo, gracias a Dios, lo que había perdido, no me renova el contrato. Claro, por miedo que me vuelva a pasar, resulta que me tuve que poner al paro. Sin tener derecho de hacer la declaración, porque no llegaba con lo que cobraba a tener que hacer la declaración, yo, pues por no tener andar con papeleos, porque estaba todavía convaleciente, pues no la hice. Tenía que haberla hecho porque tuve dos pagadores, y de aquella, si tenías 2 pagadores, que era la empresa y el INEM en el mismo año, aunque no tuvieras obligación, tenías que hacerla por tener 2 pagadores. Pues no la hice, no por defraudar, sino porque pensé que no tendría derecho a hacerla. Me metieron 700 euros de multa y tuve que pagar 2.000 euros de la diferencia de tener que haberla hecho. Estuve 3 años casi sin levantar cabeza. Es que esta es una cuestión de fondo. Matan a la gente. O sea, la actividad matan a la gente. La torturan y la matan. O sea, este hombre, estamos hablando de 2.000 euros. Nosotros hablamos de 2.000 millones. Pero el efecto en la salud de la persona y el efecto en la salud pública, es decir, en los derechos civiles, que tienen que estar la ley por encima del poder, incluso, por supuesto, del poder fiscal, lo que contaba este hombre, que es insolvente por lo civil y es culpable por lo penal. Pero vamos a ver, ustedes que no tienen vergüenza, sí. Y no tienen vergüenza y les da igual. Sí, sucede mucho cuando conoces casos de gente, no solamente de Agapito, conozco de muchos otros,
a ver si podemos darle vías y este tiene éxito, ¿no? Te das cuenta de que hay un denominador común y no es solamente un problema, o acaba no siendo un problema económico solamente, que ya es importante, porque atacar la economía de una persona es atacar su libertad, eso está clarísimo, sino que acaba convirtiéndose en una sensación de injusticia, de impotencia, de estar frente a un poder contra el que no se puede, que eso afecta la mayoría de las veces mucho más. Es decir, que la gente acaba... te destroza anímicamente. Sí, al final lo que invitas a decir, oye, pues mira, como contra este poder no se puede, pues yo me lo salto, ¿no? Es decir, al final... y te vas, o te vas de España. O te vas de España. Lo que está pasando en Argentina. El que pueda... Se va, todo el mundo que puede, 7 de cada 10 jóvenes quieren irse ya, ahora, de Argentina. Ahora mismo. ¿Por qué? La mafia judicial. El problema es que la sensación que da tu documental, claro, es decir pesimista, pero absolutamente realista, porque es que lo peor de todo es que hablan, y muy bien además, porque es gente muy didáctica, un montón de expertos importantes, abogados, asesores fiscales, exaltos cargos de la administración tributaria, y ellos mismos reconocen que las cosas tal y como está hecho el entramado legal es imposible escapar. Sí, es que hay una cosa que a mí me gustaría apuntar, porque a veces, y sobre todo últimamente, se está dando mucha leña a los jueces, ¿no? Y yo quería decir una cosa, el sistema judicial está atenazado por el Poder Ejecutivo, cosa que no está en el debate público. ¿Y de qué forma? Pues económica, es decir, es evidente que si la agencia tributaria en este caso, pero podemos hablar de otras administraciones, pero la agencia tributaria está dotada económicamente de una manera espectacular y tecnológicamente de una manera espectacular, y luego yo como ciudadano, para defenderme de una posible arbitrariedad de la agencia, me tengo que ir a un sistema judicial con un juez que tiene 400.000 casos sobre la mesa y que a lo mejor... papeles atados con cuerdas todavía. Papeles atados con cuerdas, máquina de escribir, y que a lo mejor no tiene formación específica en derecho tributario, que no es sencillo, pues claro, hay jueces que trabajan lo que pueden y otros que tendrán que despachar como sea. Y además, como el inspector suele presentar un tocho así, bueno, a través del fiscal, a través del abogado del Estado, pero vamos, al final es una cadena de transmisión, el que presenta es el inspector, ¿no? Y entonces, bueno, un tocho así, pues el juez dice, ¿esto qué es? O sea, bueno, pues como tiene presunción de veracidad, pues será verdad, ¿no? Es lo más sencillo, es decir, será verdad. Entonces, hay jueces que sí, y de hecho yo creo que ahora mismo en el contencioso administrativo del Tribunal Supremo hay muy buenos jueces de tributario que han tenido una carrera estelar anteriormente. Y que han estudiado eso. El problema es que muchos, como bien dices, no tienen esa formación, que es muy complicada. Es muy complicada. Ni los medios técnicos ni los intelectuales. Pero claro, el resto es un ciudadano desvalido. Sí. Vamos a recordar dónde se va a poder ver desde este viernes. Sí. Y luego Netflix, Amazon, Netflix no, porque Netflix son muy de izquierdas y ya están en el cielo. Ahora, tanto Nevenka, tanto Baninhoff y tanta leche, pues hombre, huérfanos fiscales, víctimas fiscales, incluidos los famosos, ahí tienen todos los policías que pueden defender a todos los futbolistas. Y además a los famosos actores. Le sacan los papeles de Panamá a alguien sin saber si eso es legal y lo tratan como un delincuente en las propias televisiones donde trabajan. ¿Pero y por qué no se puede tener dinero en Panamá? ¿Quién ha dicho que es un delito tener dinero en Panamá? Pues tal cual. En fin, recordemos la dirección. Sí, www.documentalhechosprobados.com. Bueno, y vamos a celebrarlo con Baldueno. Sí, Federico, vamos a brindar por el cine valiente, por el cine de calidad que se hace en nuestro país, por el cine que ha hecho Alejo y que, bueno, desgraciadamente, como decís, no se puede ver en todas las plataformas, así que animamos a todos los oyentes una vez más a que entren en esa dirección que nos acaba de comentar Alejo y que al mismo tiempo pues brinden con un Balduero. Un Balduero una cepa, un Balduero 6 años. Sabes que en el año 19 fue el mejor vino del mundo y el mejor Ribera en el año 20. Así que, bueno, también la calidad en este caso está acreditada. Vamos a dar esa dirección donde pueden hacer su encargo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bueno, pues muchas gracias, enhorabuena y esperemos que en las plataformas, o sea, Telefónica, Enrique Cerezo, porque aquí la gente tiene nombres y apellidos. Félix Solé defiende el cine, esto es cine español, y además de gran calidad. Y no basura progre. O sea, alemanes que vienen ahora a decirte que Franco no era el padre de su hija. Mamarrachadas de este calibre. Eso sí es muy Netflix. Pero en fin, pero eso es mentira, como tantas historias. Pero ahí está Telefónica y ahí está Amazon. O sea, no compraremos libros de Amazon, ni venderemos. Si Amazon, en Prime Video, que es muy bueno,
pues no pone estas sí, cosas. Porque Amazon no tiene... O sea, digamos que tiene un abanico más amplio. Exactamente, no, no son progres... Estamos hablando de la defensa de... Es un alegato en la defensa de la defensa del ciudadano. Oye, en Filmin, que está defendiendo los derechos de los transexuales en Chile, pues hombre, que defiendan los derechos de los españoles tampoco está mal, ¿no? Yo como digo, como además creo que el documental es absolutamente transversal, y tú decías antes, es que salen juristas y tal, efectivamente, por ejemplo, no he entrevistado economistas. ¿Por qué no he entrevistado economistas? Primero porque es un problema de derecho, más que de economía, aunque luego tiene una piel económica. Pero, sí, eso, pero la clave es la libertad y los derechos civiles. Efectivamente. Y luego porque, bueno, pues los economistas sí tienen siempre como un discurso ideológico con el que puede estar de acuerdo o no. El documental no se desliza ahí. Lo que se dice es contundente y creo que nadie lo puede, por eso se llama hechos probados. Está al margen de cualquier ideología. Sí, que son hechos. Creo que sí. Entonces, sí, si hay alguien que me está escuchando de las plataformas, yo sigo abierto a aceptar ofertas. Y hay que decir que en Hacienda no todos son chorizos, ¿eh? No. O sea, es más, la mayor parte de los inspectores fiscales, y con esto no me estoy guardando, tampoco viene mal. No, pero es verdad, la mayor parte querrían trabajar con seguridad jurídica, hacer su trabajo legalmente. Esto de ir atropellando a la gente, no a todo el mundo, no todo el mundo es Teodoro, ni Fran Hervías. Ahora que dices eso, me apetece decir una cosa, y es, yo estoy convencido, de verdad que lo estoy, y no es por decirme ni nada de eso, de que dentro de la propia agencia tributaria hay muchos funcionarios que están deseando que esto funcione mejor. Claro, como es lógico. Y que al final esto no es más que una traducción de un abuso de poder del Ejecutivo. Es decir, esto no es más que el brazo armado del Poder Ejecutivo. Eso es la cúpula, hablabas antes de la Guardia Civil. Exactamente. O sea, digamos, los que están abajo son la gente honrada y los que están... O sea, me hacen hacer el trabajo sucio, no me pagan y encima quedo como un gorrino. Pero pone mecanismos perversos como los incentivos que reveláis en el documental. Claro, pero ahí eso tiene mucha trampa, porque claro, ahí entonces nos enfocamos en el inspector. Es que el inspector cobra, bueno, es como si se va uno solamente al inquisidor, pero no a la cabeza de la Iglesia Católica que manda al inquisidor, ¿no? Sería como quedarse en la base. Ya quisiéramos tener los derechos que había en la Inquisición. Era un mecanismo de garantías. No, pero verdad, había mecanismos de garantías. Bueno, lo único, para no quemar brujas, pero... que eran Juana Rivas, lo hubieran quemado por brujas. No. El pueblo, la Inquisición no. Bueno, seguimos. ¿Qué me dicen? No sé, es que no entiendo. Hay una llamada de Cristóbal Montoro. Federico, te dicen que vengas al Corte Inglés. ¡Hombre! ¿Ves cómo no me lo dicen? Porque ahí no está. Yo, sin guión, yo soy, no sé, como Gila. Bueno, vamos a ver, Naya, a ver, cuéntame. A ver, ¿te gustaría, Federico, tener tu hogar protegido durante 3 meses por 0 euros? Hombre, pues a quién no, ¿verdad? Bueno, pues incluso a Montoro. Pues esta es también la oportunidad de Montoro. Contratas la alarma con Sicor Alarmas y no pagarás nada hasta 2022, y después podrás seguir protegiendo lo que más te importa, tu casa, tu local, lo que sea, desde solo 39,90 euros al mes. Y sabes que vas a disfrutar de la tecnología y servicio de Sicor Alarmas durante 3 meses por 0 euros. Son todo facilidades con Sicor Alarmas. No dejes pasar la oportunidad y consulta las condiciones. Voy a dar un número de teléfono, cojan el lápiz: 900-533-942, 900-533-942, o en sicoralarmas.com y en los centros del Corte Inglés. Es un servicio ofrecido por Sicor Seguridad, el Corte Inglés SL. Bueno, pues ahora sí, quedáis citados la semana que viene. Fenomenal. Hay otro escandalazo monumental, es el de la Fiscal General del Estado, que ha sido pillada trabajando para su marido, el abogado del narco, para acabar con el juez anticorrupción Estampa. Y la ha pillado. Y entonces ahora está tratando de machiembrar y retorcer a los fiscales para que no la recusen a ella. Y lo logrará. Pues, hombre, ha logrado que el Tribunal de lo Tendencioso Administrativo diga que no es muy ilegal su nombramiento. Y entonces el prestigio social y la neutralidad, una tía que era ministra de Justicia, que daba mítines para el PSOE hasta la víspera de que lo nombraran, y eso es la neutralidad, lo tendencioso administrativo. En fin. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.